Bienvenido a esta exploración en profundidad de cómo el profeta Zacarías predijo con precisión la guerra de Israel a través de sus profecías. Nos sumergiremos en la rica e intrigante narrativa de la predicción de Zacarías, examinando cómo encaja en el contexto de la historia de Israel. Esté preparado para embarcarse en un viaje a través del tiempo, la fe y los acontecimientos que cambiaron la faz de una nación. Para comprender verdaderamente el significado de las profecías de Zacarías, y cómo se relacionan con la guerra de Israel, primero debemos comprender el tumultuoso contexto histórico en el que se pronunciaron sus profecías. Zacarías vivió en un momento crítico de la historia de Israel, cuando el pueblo luchaba por recuperar su identidad y estaba al borde de la guerra. Los israelitas se encontraron en un conflicto largo y destructivo, una situación no tan diferente de la saga moderna de Israel. A medida que continuaba desarrollándose el caos de la guerra, Zacarías se presentó como profeta durante el período postexílico para ofrecer esperanza y dirección a su pueblo. Un aspecto crítico buscado en tiempos de conflicto, las profecías de Zacarías estaban impregnadas del lenguaje y las imágenes de la guerra. Estas visiones y alegorías apocalípticas pintaron un cuadro vívido de las pruebas que esperaban a los israelitas, tanto espirituales como corporales. De hecho, los sermones de Zacarías estaban mezclados con elementos narrativos que evocaban las brutalidades de la guerra. No encontramos predicciones directas de guerras o conflictos modernos en los versos de Zacarías. En cambio, sus profecías forman una intrincada red que conecta las luchas del antiguo Israel con las batallas en curso del presente. Por lo tanto, comprender cómo Zacarías capturó protésicamente la esencia de la guerra requiere una comprensión firme tanto del pasado como del presente. Zacarías habló de adversarios que se refugiaron en una verdadera fiesta de mujeres, una metáfora críptica que puede encontrar reflejo en la agitación actual que marca la situación actual de Israel. Sus profecías, por lo tanto, trascienden los límites de una sola era, iluminando los patrones recurrentes en el pasado y presente de Israel devastados por la guerra. A la luz de los acontecimientos históricos, uno no puede dejar de contemplar la vívida visión de Zacarías sobre los carros y los caballos. Estos símbolos eran potentes imágenes de guerra y victoria en la antigua cultura hebrea, y Zacarías los entretejió hábilmente en sus profecías, haciéndose eco del espíritu marcial que ha definido la identidad nacional de Israel. Las profecías de Zacarías también abarcaron elementos artísticos que resuenan con el discurso moderno sobre la guerra, como los temas de la injusticia, la opresión y la redención. Se pueden encontrar paralelos sorprendentes en las profecías de Zacarías sobre los pecados, y la difícil situación de sus contemporáneos, y los sentimientos predominantes en torno a la guerra en curso de Israel. El profeta no rehuyó las sombrías realidades de la guerra, pero no dejó que la desesperación eclipsara su mensaje de esperanza y liberación. Sus profecías afirman un triunfo final sobre la adversidad, un sentimiento que continúa alimentando la resiliencia y la tenacidad de la nación israelí. Las predicciones de Zacarías acerca de que Jerusalén es una ciudad sin murallas recuerdan instantáneamente las complejidades del panorama político actual de Israel. En un sentido más amplio, la metáfora profunda destaca la búsqueda de independencia de Israel, y su capacidad para perdurar y florecer en medio de la guerra y la lucha. El profeta también ofreció orientación para el período de posguerra a través de su visión de una Jerusalén pacífica y próspera. Habló de una Jerusalén llena de ancianos y niños jugando en sus calles. Estas conmovedoras imágenes inspiran una reflexión sobre las aspiraciones del Israel moderno de un futuro pacífico y seguro. En el centro de las profecías de Zacarías sobre la guerra se encuentra el llamado eterno al renacimiento y renovación espiritual. Ofreció a su afligida nación la promesa de que la protección y el apoyo divinos asegurarían su viaje hacia la paz y la prosperidad, perpetuando un ciclo continuo de esperanza en medio de conflictos. La culminación de estas profecías sirve como mensaje no solo a Israel sino al mundo en general. Los versos atemporales de Zacarías continúan iluminando y envalentonando frente a las implacables realidades de la guerra, dando forma a la narrativa y los mitos de una nación indeleblemente asociada con el conflicto y la resiliencia. A medida que nuestro viaje exploratorio llega a su fin, el impacto duradero de las profecías de Zacarías se vuelve claro. Sus palabras resonaron no solo en las antiguas ciudades de Israel sino que continúan resonando en los paisajes militares modernos. Al resistir la prueba del tiempo, estas profecías resuenan en el espíritu de la esperanza eterna en medio de la adversidad. Las ideas proféticas del profeta proporcionan una lente única a través de la cual ver el pasado, el presente y el futuro potencial de la situación entre Israel y Palestina. Su rico legado espiritual continúa guiando a la nación en la búsqueda de la paz, iluminando un camino hacia la reconciliación y el entendimiento. Al adentrarnos mucho en el pasado bíblico, encontramos instrumentos para decodificar las complejidades de los tiempos actuales. Zacarías emerge como un vidente cuyas profecías reflejan el destino de una nación marcada por la guerra, elevada por la fe y sostenida por la visión duradera de paz y prosperidad duraderas. El impacto de las palabras de Zacarías en el paisaje del Israel moderno es innegable. Mientras Israel continúa lidiando con las complejidades de su existencia, las profecías de Zacarías ofrecen un recordatorio atemporal tanto de los desafíos como de las oportunidades que tenemos por delante. A través de las palabras de Zacarías, encontramos consuelo en que los dolores de la guerra no son nuevos, y que la búsqueda de la paz es un sueño antiguo y universal.
Al inspirarnos en sus profecías, también seguimos comprometidos a iluminar el camino hacia un futuro libre del espectro de la guerra. Entonces, al reflexionar sobre la compleja narrativa de la guerra y la paz en Israel, recuerden que hay profetas en cada época que señalan el camino hacia la esperanza y la comprensión. Así como las palabras de Zacarías enriquecieron el espíritu de sus contemporáneos, continúan inspirándonos en nuestra búsqueda de la paz en tiempos difíciles. Por el consuelo de su previsión y la sabiduría de sus palabras, nos damos cuenta de que Zacarías no fue simplemente un profeta de su tiempo, sino un faro de esperanza para todos los tiempos. Su legado es un testimonio del poder perdurable de la profecía, y de su capacidad para contrarrestar los horrores de la guerra con el llamado a la paz. La única constante en la larga y tumultuosa historia de Israel ha sido la paciencia y perseverancia de su pueblo. Ha sido este espíritu perdurable el que ha dado forma al país hasta convertirlo en lo que es hoy, no simplemente una herramienta de geografía, sino un monumento al espíritu indomable de la humanidad en su constante búsqueda de la paz. Podría decirse que las predicciones de Zacarías no se referían únicamente a guerras específicas, sino a la propensión innata de la humanidad a la guerra, independientemente de la época. El incesante ciclo de tiranía y liberación que constituye el quid de sus profecías sigue siendo relevante e impactante. Al abordar el rico tapiz de las profecías de Zacarías, uno no debe olvidar que cada visión, cada metáfora grabada en su obra es un espejo que nos dirige hacia la autorreflexión y la introspección. Entonces, tómate un momento para reflexionar y destilar la esencia de sus enseñanzas eternas y sus profundas implicaciones. Zacarías, al igual que sus predecesores, presentó los desafíos de sus momentos en la alegoría, haciéndola atemporal y traducible a través de dominios y perspectivas. En cierto modo, sus visiones eran un manual para navegar a través de periodos de malestar social y soberano. Sin duda, una potente mezcla de espiritualidad y realismo, Zacarías habló a su pueblo en su momento de necesidad, brindándole información valiosa sobre sucesos inesperados, particularmente la guerra. Sin embargo, también se puede leer su predicción como una historia duradera y universal del viaje de la humanidad a través de los perennes desafíos de la guerra hacia el anhelo de una paz duradera. Lo que nos sorprende inmediatamente al reflexionar sobre las profundas profecías de Zacarías es su continua relevancia, especialmente en el contexto de la lucha en curso de Israel. La resonancia de sus palabras crea un sentido de comunión con toda la humanidad, mucho más allá de las fronteras regionales o nacionales, fomentando una narrativa entrelazada de esperanza y supervivencia. Las profecías de Zacarías revelaron una comprensión íntima de la condición humana, lo que lo llevó a resaltar la naturaleza ilusoria del poder mundano y la inutilidad de la guerra. Sin embargo, nunca olvidó imbuir sus profecías de mensajes de esperanza, prometiendo un futuro de paz y prosperidad. Profundizando en las revelaciones proféticas de Zacarías, descubrimos capas ocultas de significado que no solo resuenan con el pasado y el presente de la guerra de Israel, sino que también nos guían hacia un futuro fundado en la paz, un testimonio del valor duradero de la sabiduría antigua en nuestro tumultuoso mundo moderno. En su visión de un horno humeante y una antorcha encendida pasando entre las partes de un sacrificio, los teóricos de la conspiración sostienen que Zacarías presagió simbólicamente las tensiones actuales en el Medio Oriente. Sin embargo, teniendo en cuenta sus predilecciones filosóficas y espirituales, hay que abordar esta profecía con un grano de sal hermenéutica. La voz de Zacarías era de optimismo sobrio, sino cauteloso. Sus profecías insinuaban el potencial de reconciliación, y en nuestro tiempo podríamos inferirlas como recordatorios oportunos del abandono de la beligerancia, y la afirmación de la paz sobre la guerra. En cierto modo, son llamados a la cordura y el civismo, que resuenan en épocas y naciones, particularmente en el teatro de Oriente Medio. En última instancia, el impacto más significativo de las profecías de Zacarías no reside en las complejidades de su interpretación, sino en su potencial para inspirar un anhelo universal de paz, y allanar el camino hacia la resolución de los conflictos del pasado y la mitigación de los del presente, llevando humanidad lejos de conflictos incesantes y hacia una tranquilidad duradera. En nuestro esfuerzo por descubrir perspectivas desde las profundidades de la historia que estén alineadas con los asuntos contemporáneos, seríamos negligentes sin mencionar los aspectos pasados por alto o menos conocidos de la obra de Zacarías que se traducen en la narrativa más amplia de los compromisos humanos, girando simultáneamente en la guerra y la paz. En conclusión, es la naturaleza atemporal de las profecías de Zacarías lo que las hace continuamente relevantes en diferentes épocas de la historia. Siempre en evolución pero firmes en su propósito, continúan inspirando e iluminando, recordándonos la duradera necesidad humana de esperanza, paz y redención, en medio del constante efluvio de la guerra.